Hay que volver al tema de las apariencias, a una variedad del tema de las apariencias que tiene que ver con el campo político, donde se efectúa el teatro político, que precisamente juega con las apariencias. El problema es que estas apariencias terminan convirtiéndose a través de los medios de comunicación en verdades, entre comillas. Es decir, en esas verdades políticas que sustituyen a la realidad, en lo que hemos llamado la invención política. Si todo quedaría ahí no habría problema, pero tiene consecuencias y encubre. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias tienen que ver con no solamente lo que se ha venido a llamar a partir de una crítica reformista, la destrucción de la institucionalidad. No se trata, obviamente, de defender la institucionalidad, porque la institucionalidad es también un invento, son dispositivos y agenciamientos concretos de poder. De lo que se trata no es tampoco de deshacerse de la institucionalidad, sino de construir nuevas instituciones cada vez más adecuadas al potenciamiento de la creación humana y social. Pero eso no ocurre. Hablando de las consecuencias tienen que ver con destrucción, por ejemplo, de tejido social. Y hablando de otros temas que tienen connotaciones representativas, pero también tienen connotaciones en lo que podemos llamar una cierta autonomía nacional que se ha venido a llamar soberanía, tiene connotaciones y consecuencias destructivas de las soberanías. En la medida que la forma de gobierno, la forma de Estado, el gobierno como forma efectiva de realización del Estado, tiene consecuencias e incide en las políticas económicas, sobre todo en un mundo del sistema mundo moderno, de la geopolítica del sistema mundo capitalista, donde hay una diferenciación entre centros y periferias, o la acumulación originaria y de la acumulación amplia de capital. En un mundo así, en un mundo donde los gobiernos y los estados tienen un papel y una ubicuidad en el orden mundial de las dominaciones. En las periferias, los estados y los gobiernos generalmente se someten, se subordinan a las políticas establecidas de dominación mundial, que datan obviamente desde la conquista y la colonización. Y ahora se llama a todo eso colonialidad. Entonces hay una colonialidad económica que produce dependencia, eso lo sabíamos desde la teoría de la dependencia, inclusive desde antes, desde el marxismo afrocaribeño. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es la destrucción de la soberanía. En Bolivia, eso ha venido ocurriendo prácticamente desde los inicios de la República. Un país que ha perdido más de la mitad de su geografía política con la que ha nacido. Entonces, en un país así, donde se va a desenvolver la dramática historia política y social, que es el resumen o la materialización de la dependencia. Y podríamos decir la construcción de la dependencia a lo largo de la historia republicana. Es decir, la construcción de un sometimiento. Bueno, el drama boliviano es
fuerte, no solamente por la pérdida territorial, sino por la abolición dilatada y sistemática de su soberanía. Una de las guerras más atroces en el sentido de una violencia contra su soberanía, contra su geografía, es la Guerra del Pacífico. En esta guerra, que es la guerra del salitre y del guano, pierde no solamente el litoral, el Pacífico, el Atacama, sino también pierde el salitre y el guano. Y va a perder, con la pérdida de Atacama, otros recursos naturales que no se conocían entonces, concretamente la mina o la gran mina de Chuquicamata del cobre, que convierte a Chile en el país productor principal del cobre, está en territorio que fue boliviano. Y hasta ahora no se ha compensado esas pérdidas. Se ha hablado solamente de pérdida del mar, pero no se ha hablado de pérdida de todos los recursos naturales que deberían ser indemnizados. Entonces, fíjense, la historia de Bolivia, la historia económica está marcada por estos descuartizamientos de la corporeidad territorial y de recursos naturales de Bolivia. Y lo que viene en periodos bastante marcados que corresponden a los ciclos largos del capitalismo y de las hegemonías capitalistas sucesivas, que coinciden con los ciclos de los recursos naturales. Lo que se va a vivir precisamente es la historia singular de los recursos naturales, la pérdida de estos recursos naturales, de estas riquezas, y su transferencia a los centros cambiantes del sistema mundo capitalista. El ciclo largo del capitalismo bajo la hegemonía británica coincide con el ciclo de la plata, bien parte con el ciclo del estaño. El ciclo largo de la hegemonía capitalista norteamericana coincide con el ciclo del estaño y también con el ciclo hidrocarburífero. Estos ciclos muestran la dinámica de la dependencia, la dinámica de la expropiación de las grandes transnacionales extractivistas de los recursos naturales y por lo tanto de la transferencia y la valorización de estos recursos en términos de la acumulación ampliada de capital. Y ahora asistimos al umbral de lo que puede ser un nuevo ciclo, el ciclo del litio. Al respecto, todas las condiciones de posibilidad, o más bien las condiciones de imposibilidad, se vuelven a reunir. Es decir, todas aquellas condiciones de la dependencia se vuelven a reunir, de la colonialidad económica se vuelve a reunir. Y obviamente no es ninguna garantía que haya un gobierno progresista, que de progresista tiene el nombre. No es ninguna garantía que haya un gobierno neopopulista, que de populista solo tiene, si ustedes quieren, fragmentos, puesto que hay una diferencia muy grande con la consecuencia de los gobiernos nacional populares, los gobiernos del nacionalismo revolucionario, que sí tuvieron más consecuencia en términos de las nacionalizaciones y sus efectos materiales de Estado, y por lo tanto de la construcción de soberanías. En cambio, en las comedias de los gobiernos progresistas y neopopulistas, lo que ocurre es al revés. Es decir, se incrementa
el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente y por lo tanto se incrementa la dependencia y el saqueo. Eso ha ocurrido con los hidrocarburos que son desnacionalizados con los contratos de operaciones. Y eso parece que va a ocurrir con el litio, que ya tiene un comienzo dramático. El país de la reserva más grande del litio del mundo hasta ahora no puede desarrollar su dinámica económica en torno al litio, inclusive una dinámica económica que se proyecte a su industrialización. Otros países como Chile y Argentina, cuyos salarios son equivalentes, más o menos, al salar de Coipasa. El salar de Coipasa tiene sobre los 2.000 kilómetros cuadrados. En Chile, el salar de Atacama tiene sobre o alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados. Por ahí se van los salarios del norte argentino. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo el salar de Uyuni, que tiene más de 10.000 kilómetros cuadrados de salar, que es la reserva más grande del mundo del litio y otros componentes, no es el referente de un emprendimiento público o privado o mixto de la explotación, producción e industrialización del litio. Eso es lo que llama la atención. Y vamos a analizar con mucho cuidado algunos datos que hagan de referente para precisamente abordar no solamente la descripción y el análisis de lo que ha venido ocurriendo desde hace un buen tiempo en relación al litio, sino lo que sigue ocurriendo ahora, dado el comportamiento sinuoso de los gobiernos neopopulistas de turno. Comencemos con los antecedentes y los referentes. Uno de esos antecedentes y referentes tiene que ver con la producción de borato, de ácido bórico. Hace más de 2 décadas la produce la empresa Tierra Sociedad Anónima, que ya tiene experiencia en el mercado internacional. Esta empresa explota los compuestos que le permiten hacer el ácido bórico de la laguna Capina. El nombre comercial del boro es laulexita. Al respecto del boro, también se encuentra en el salar de Uyuni. Se ha calculado que hay 7,7 millones de toneladas de boro en el salar de Uyuni. Y se ha calculado que hay 21 millones de toneladas de litio en el salar de Uyuni. Y 194 millones de toneladas de potasio y 211 millones de toneladas de magnesio.
En relación y en comparación a las reservas de litio del mundo, Bolivia tiene más del 55% de las reservas mundiales de litio. Norteamérica tiene el 23%, Chile tiene el 16% y el resto del mundo tiene el 6%. En lo que respecta a las reservas de boro, si bien se han calculado 7,7 millones de toneladas de boro, considerando el Salar de Uyuni, si se tiene en cuenta los yacimientos de borato de Río Grande, la ulexita, de acuerdo a estudios, llega a 1.600.000 toneladas de boro, y considerando otros estudios y otras investigaciones más actualizadas, se cuantifica aproximadamente 12 millones de toneladas de ulexita. En lo que respecta al potasio, la reserva mundial es de 250.000 millones de toneladas. Canadá es la que tiene las principales reservas como Estado-nación. Tiene 10.000 millones de toneladas. También hay depósitos importantes en Rusia y Tailandia. En América Latina, el país de principal importancia por la cuantiosa fuente de recursos potásicos es Bolivia, con más de 190 millones de toneladas. Representa el 54% de las reservas latinoamericanas. En lo que respecta al magnesio, las reservas mundiales se cuantifican en 12.000 millones de toneladas. En Sudamérica, Bolivia y Chile poseen magnesio en los salares de Uyuni y Atacama. El salar de Uyuni tiene una reserva calculada de 211 a 260 millones de toneladas. En lo que respecta a la producción del litio, en Estados Unidos la Lithium Corporation y FOT cubren aproximadamente el 60% del consumo mundial. El 40% restante está abastecido por Chile, la URSS de aquel entonces y ahora la Federación Rusa, China, Australia, Zimbabue, Canadá y Brasil. En lo que respecta a la producción de boro, Turquía es el principal productor de boro con el 36%, Estados Unidos con el 32%, Argentina con el 15%, Chile con el 11% y Bolivia con el 3%. China, Kazajistán, Irán y Perú tienen una participación de aproximadamente el 2%. Ahora, en lo que respecta a la producción mundial de potasio, Canadá y Rusia tienen más de la mitad de la producción mundial. En Latinoamérica, Brasil es el mayor productor. Más del 90% en el mundo producen muriato de potasio. En lo que respecta al magnesio, el mayor productor a nivel mundial es China, de metal y compuestos del magnesio, con un 31% de participación.
Después viene Turquía con el 28%, Australia y Eslovaquia con el 8 y el 7% respectivamente, y el resto del mundo llega al 30% de participación. Volviendo al tema, la pregunta es ¿por qué en Bolivia, teniendo la reserva más grande del mundo del litio, no se ha desarrollado un emprendimiento de la producción del litio y con la perspectiva y la proyección de su industrialización? Esta pregunta no es fácil de responder si no se hacen otros análisis, no solamente descriptivos estadísticos, sino análisis cualitativos que tienen que ver con las relaciones de poder. Sin embargo, antes de comenzar este análisis de las estructuras de poder en torno al litio, vamos a hacer un pequeño balance descriptivo de lo que se tiene y de lo que ha ocurrido en torno a la explotación del litio en Bolivia. Según Juan Carlos Zuleta, solo se explotan 500 toneladas de litio, y eso es muy poco. Y hace el análisis de lo que se viene a llamar el triángulo del litio, que comprende a Argentina, Bolivia y Chile, siendo, como hemos dicho anteriormente, la reserva más grande de litio la de Bolivia, sobre todo la que está en el Salar de Uyuni. Según Zuleta, es que se ha tomado al Salar de Uyuni y al litio como un botín de guerra. Y más o menos puede ocurrir algo parecido en los demás países, solo con diferencias singulares. Estamos hablando de aproximadamente 800 millones de dólares de inversión que todavía no han dado los frutos que se esperaban. Una prueba de el fracaso hasta el momento de las políticas del litio y de las acciones en torno al litio es que el gobierno boliviano ha cambiado drásticamente el rumbo que venía haciendo. Ha convocado a 8 empresas extranjeras para hacer una explotación compartida del litio. Según Diego Fombacano, la nacionalización del litio ha sido positiva. Sin embargo, el proceso ha tardado mucho. Y por otra parte, hasta ahora no termina de realizarse y materializarse el proyecto, en tanto un emprendimiento con una escala mayor a la altura de la demanda mundial. Uno de los problemas mayúsculos es no contar con la tecnología apropiada para la explotación y la industrialización del litio. Otro problema que hay que tener en cuenta es que se requiere que sea una producción ecológica, una ecoproducción, dada las consecuencias que puede tener contra el ecosistema. Y eso cada vez es más importante en el planeta, dada la magnitud de la crisis ecológica que amenaza la sobrevivencia humana. Antes de seguir, tenemos que anotar lo siguiente. Ya la estimación, el cálculo de las reservas de litio en Bolivia, sobre todo en el Salar de Uyuni, han cambiado. Ya no son
10 millones de toneladas, sino 25 millones de toneladas. Dicho esto, vamos a pasar a considerar un artículo de la BBC a cargo de Boris Miranda. Este artículo es bastante sugerente y sugestivo. Intitula Litio en Bolivia: ¿por qué el país con las mayores reservas de este valioso recurso tiene tantos problemas para explotarlo? Comenzamos. Boris Miranda dice: los bolivianos llevan más de una década escuchando que el país va camino a convertirse en la capital mundial del litio, y hasta ahora no ocurre eso, decimos nosotros. Bueno, en ese contexto, en el gobierno de Evo Morales, AIMA, se da la nacionalización de litio, supuestamente para iniciar la era de la industrialización. Pero como sabemos, desde entonces hasta ahora no hay la materialización y la realización del proyecto, de la proyección de la voluntad política supuesta que estaba inherente y era contenido e impulso de la nacionalización. Boris dice que pese a la incertidumbre existente en todo el mundo, la demanda de este metal para la producción de baterías es una de las esperanzas, quizás la más importante, de Bolivia. Ahora bien, como otros analistas, Boris no deja de tener el contexto de lo que se llama el Triángulo del Litio, que comprende Argentina, Bolivia y Chile. Pero como que hay una maldición de los recursos naturales. Dice Boris: la impresionante cantidad de este recurso que Bolivia posee en su territorio es motivo para que se le otorgue tanta importancia, tanta insistencia al despegue de este rubro. Continúa Boris: aunque a estas alturas los bolivianos ya saben que convertirse en una potencia en esta industria del litio es mucho más difícil de lo que parecía al principio. En el artículo de la BBC se menciona al Servicio Geológico de Estados Unidos, que reportó en su informe un resumen de productos minerales, Commodity Suma 10. Y dice que Bolivia es el primer poseedor de litio, desplazando a la Argentina, que ocupaba esa posición hasta el 2019. El motivo explicado por autoridades bolivianas es que una empresa estadounidense realizó una certificación de la Reserva Geológica del Salar de Uyuni y concluyó que la estimación es de 21 millones de toneladas métricas. Sin embargo, ya se habla de 25 millones de toneladas métricas. Haciendo un balance, lo que sorprende es que la industria del litio en Bolivia sigue en la fase piloto. Es decir, no madura, no crece, no desarrolla. El artículo de la BBC dice: Bolivia administra sus recursos de este metal a través de la empresa Yacimientos del Litio de Bolivia.
Bolivia produce y exporta cloruro de potasio y carbonato de litio, extraídos del Salar de Uyuni. Además, tiene operaciones en la planta piloto para la producción de baterías que se proponen producir 6.000 unidades durante un año y alcanzar en los siguientes una producción de 20.000 unidades anuales. Sin embargo, nada de esto ha ocurrido. Ese es el problema. En perspectiva, el país se propone convertirse en un protagonista del mercado energético, de lo que se llama la energía limpia, que corresponde al litio. En ese sentido, se instaló una planta piloto de materiales catódicos para producir los materiales de cátodo que tienen por objeto la producción de baterías. Siguiendo con el balance, el Estado boliviano suscribió diferentes convenios con países de Europa y Asia para la explotación alternativa del litio y llegar a una etapa de industrialización. Sin embargo, como hemos venido diciendo, esta proyección no se ha realizado hasta ahora. Uno de los últimos convenios firmados durante una de las gestiones del gobierno de Evo Morales fue con Alemania. Esta firma tuvo que conculcarse por la denuncia de Potosí, del Comité Cívico de Potosí y de otras instituciones y de otros expertos, porque tenía un tiempo muy largo de concesión sin mayores resultados, lo que beneficiaba como reserva guardada a Alemania y no beneficiaba en absoluto a Bolivia. También se firmaron convenios con Rusia. El convenio tenía como objeto un plan más ambicioso energético, que incluía la instalación de un centro de investigación y desarrollo en tecnología nuclear en Bolivia. Bueno, en lo que respecta a la investigación, esto no se ha realizado. Y por otra parte, en lo que respecta a la tecnología nuclear, más parece una demagogia. Además de las implicaciones peligrosas, porque incluso se llegó a pensar la instalación de la planta nuclear en la ciudad del Alto. Fíjense, tamaña irresponsabilidad. También se involucró una firma con empresas chinas. Una de ellas es la famosa, mal conocida, CAMSE, que le debe a Bolivia más de 1.500 billones de dólares por incumplimiento. Convenios y contratos firmados por el presidente Evo Morales, a quien no se llevó a la justicia por haber afectado los intereses del país y haber afectado los intereses de los bolivianos y las bolivianas, que son los propietarios natos, según la Constitución, de los recursos naturales. El gobierno neopopulista retornado de Luis Arce Catacora ha firmado unos convenios con 2 empresas chinas. Sin embargo, esto ha vuelto a quedar en suspenso a pesar de la firma y de la grandilocuencia de que ya se empezó la industrialización del litio, cosa que no se encuentra en el contrato. Seguimos con la misma demagogia, que es parte precisamente de los efectos perversos de las estructuras de poder en torno al litio. De acuerdo a una evaluación de
Juan Carlos Zuleta, no hay experiencia. Bolivia no tiene experiencia. Y tampoco tiene experiencia de políticas al respecto. En el artículo de Boris Miranda se dice, el investigador señaló a la BBC que el desafío de la industrialización del litio corresponde a una rama muy distinta de la minería tradicional de la que tiene experiencia Bolivia. Dice Zuleta, Bolivia no tiene experiencia en la producción de recursos evaporíticos, a diferencia de la producción tradicional de minerales. Para producir recursos evaporíticos se requiere otra clase de conocimientos. Para el experto es necesario combinar geología, minería, metalurgia y química para el desarrollo de esta industria. Vuelve a decir Zuleta que el país no tiene experiencia para este tipo de recursos encontrados en salmueras, aguas de sal por debajo de los salares. Según Zuleta, son muy pocos países los que tienen el conocimiento necesario para este tipo de explotación. Y eso afecta a las proyecciones y objetivos bolivianos. La mayoría de las empresas y países que intentaron cerrar acuerdos con Bolivia estaban recién iniciando un proceso de aprendizaje y no contaban con la tecnología. Por lo tanto, podemos decir que fue también una manipulación por parte de esas empresas que firmaron acuerdos con Bolivia. Bolivia sigue siendo la cenicienta en el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente que está dentro del contexto de la geopolítica del sistema mundo capitalista, actualmente bajo la dominancia financiera del capital financiero, especulativo y extractivista. Para concluir con este balance y esta apreciación del artículo mencionado de la BBC, vamos a citar, tomándole ya como anecdótico, lo que dice Juan Carlos Zuleta. Dice que hay pues una retórica de industrialización que no se cumple. El ejemplo que pone Zuleta es que en la firma con Alemania se pretendía presentar como una industrialización la producción de una materia refinada que es el hidróxido del litio. Según el experto, esta es una aberración técnica inaceptable. Bueno, pues, ¿cuáles son las estructuras de poder que impiden el desenvolvimiento del emprendimiento de la producción e industrialización del litio en Bolivia? Bueno, una de esas estructuras de poder la hemos mencionado. Nos referimos al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Es decir, Bolivia, como otros países de la periferia o del sistema mundo capitalista, no sale de la dependencia y de la colonialidad económica. Otra de las estructuras que tienen que ver con la anterior estructura, que es más contextual, es la relativa a las estructuras del poder o los mapas de estructuras de poder de las transnacionales, quienes monopolizan el mercado, monopolizan la tecnología y el conocimiento. Y a partir precisamente de su disposición en el mercado, en el control del mercado
y de los monopolios mencionados, lo que hacen precisamente es optar por coerciones y chantajes y buscar situaciones altamente favorables para las empresas y someter de la misma manera, como se lo hizo a lo largo de siglos, a los países que tienen recursos naturales apreciables y valorizables en la acumulación originaria y la acumulación ampliada de capital. Otra estructura de poder que podemos llamar perversa tiene que ver con las formas de gobierno, de los estados-nación. Aunque se llamen estados plurinacionales, siguen siendo estados-nación, puesto que es una retórica lo del estado plurinacional, no se ha cumplido con la Constitución. Es precisamente esta forma de gubernamentalidad clientelar, que es compartida por los gobiernos neopopulistas, pero también por los gobiernos neoliberales. La diferencia es que los gobiernos neopopulistas han exaltado de manera asombrosa esta forma de gubernamentalidad clientelar, convirtiéndolo en una de las formas esenciales que sustituyen a la convocatoria y que derivan en la violencia y en el terrorismo de Estado. Lo que acabamos de decir tiene mucho que ver con un diagrama de poder de la corrupción. Estamos hablando de una burguesía rentista que se formó precisamente por el control y la apropiación del excedente, de la renta del Estado por explotación de recursos naturales. Entonces, hay intereses muy claros de esta burguesía rentista en que no funcionen las cosas y que funcionen en su disfuncionalidad en beneficio de la reproducción de la casta política gobernante y de la reproducción de la burguesía rentista. Pero sí resulta en altos beneficios, en grandes ganancias, en superganancias para las transnacionales extractivistas. Podemos hablar de un diagrama de poder clientelar y de un diagrama de poder de la corrupción, que se refuerzan mutuamente y terminan incidiendo en los esquemas de comportamiento de la población, porque terminan no solamente en la coerción, en la inhibición de la población, en la manipulación del pueblo, además usando medios de comunicación para su propaganda y publicidad. Los efectos en la población, en los comportamientos de la población, son perversos, puesto que la población termina aceptando esta manipulación, termina afectada e ilusionada, pero más que eso, termina siendo cómplice del saqueo en Bolivia, precisamente porque deja hacer y deja pasar este tipo de políticas perversas, este funcionamiento del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Entonces el diagrama atraviesa los cuerpos de las multitudes, de la sociedad, de tal manera que no solamente inhibe su potencia social, sino que destruye el tejido social y destruye su voluntad de potencia, su voluntad de ser, y por lo tanto termina no solamente cosificando al sujeto social, sino convirtiéndole en una nulidad, en una voluntad de nada, en un nihilismo, en una aceptación del sometimiento y del saqueo. La situación se ha convertido de dramática en casi trágica, por así decirlo, puesto que lo que se viene
desde hace un buen tiempo, décadas, es un boicot sistemático sobre las condiciones de posibilidad, de desenvolvimiento y de emprendimientos de los recursos naturales de Bolivia. Una narración muy rápida de ciertos eventos que nos ayuden a ilustrarnos, más que a buscar una verificación de lo que vamos a decir, porque lo que aquí nos interesa es el mapa, es el desenvolvimiento precisamente de este drama y esa tragedia económica. Volviendo al tema de la empresa Tierra, que se dice que estaba a menos de 50 kilómetros de la frontera, lo que es prohibido por la Constitución, cosa que ya llama la atención. El que fue director, presidente y propietario nominal y efectivo de la empresa termina siendo apresado y acusado por estar con vínculos con el narcotráfico, sobre todo por los precursores que llevaba o se llevaba supuestamente al Chapare. Bueno, ¿por qué decimos supuestamente? Porque aquí lo que hay que ver es si no hubieron acusaciones de otras empresas, sobre todo extranjeras, contra la producción de los bóricos por la empresa Tierra. O efectivamente fue así como se dice, según una de las versiones. Pero aquí lo que interesa es lo siguiente. Un hermano abogado de uno de los jerarcas del gobierno neopopulista de Evo Morales Ayma, del entorno palciego, saca de la cárcel a el mencionado propietario responsable de la empresa Tierra y el vicepresidente de entonces lo nombra asesor de la planta de litio. Y bueno, ese asesoramiento no solamente no ha prosperado, sino parece una especie de constante boicota que prospere. ¿Será por culpa de el asesor o por culpa de la propia dirección o culpa de toda la política demagógica, pero totalmente funcional al modelo colonial, extractivista del capitalismo dependiente, del neopopulismo y las gestiones de este gobierno neoprogresista que ha retornado? Obviamente no se salvan de lo que estamos diciendo los anteriores gobiernos neoliberales, ni el supuesto gobierno neoliberal que no dura ni siquiera un año, que es el gobierno de la transición, ¿no? Y que lo único que hace es continuar, porque no le queda tiempo, con las políticas dependientes que ha heredado del gobierno neopopulista. Bueno, salta a la vista los escandalosos comportamientos inescrupulosos de una demagogia política que acusa al gobierno de transición que no tuvo tiempo de nada para responsabilizarle por la crisis económica, cuando la crisis económica tiene que ver con 14 de años de gobierno neopopulista, que se rifaron pues 200,000 millones de dólares durante una década y hicieron desaparecer, evaporar las reservas internacionales que llegaron a aproximarse a 20,000 millones de dólares, 19,000 y tantos en un momento determinado, y ahora quedan menos de 3,000 millones de dólares. Es decir, prácticamente han desaparecido. Hay 20,000 millones de dólares de deuda externa, 20,000 millones de dólares de deuda interna, entonces se tienen 60,000 millones de dólares. Entonces la crisis es responsabilidad, obviamente, de los gobiernos neopopulistas. Su responsabilidad también tiene el gobierno de transición, pero lo tiene en la continuidad de ciertas prácticas
que tienen que ver con los gobiernos también neopopulistas y los anteriores de neoliberales. Hay una especie de genealogía de la corrupción. Bueno, pero que aquí lo que nos interesa es lo siguiente. Nos interesa lo que hemos dicho y hemos llamado las estructuras de poder que obstaculizan, que se convierten en obstáculos económicos. Y uno de los que hemos mencionado y que tiene consecuencias catastróficas es el diagrama de poder de la corrupción. Entonces, los gobiernos se encargan fundamentalmente de apropiarse del excedente, de apropiarse de la renta para enriquecerse privadamente, pero no tienen de ninguna manera estrategias ni logísticas, ni siquiera tienen la voluntad de desarrollar operativamente mecanismos, engranajes para lograr los objetivos que demagógicamente se proponen. Todo esto, este panorama se vuelve de película cuando sabemos que se lleva salmueras en volquetas, donde están comprometidas también comunidades, hacia la frontera de Chile. ¿Quién las adquiere? Obviamente la empresa privada de litio que está en Chile. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo. Está ocurriendo análogamente en contextos distintos, de manera diferente, con otros sentidos, pero con analogías contundentes que pueden mostrarnos precisamente el desideratum, el destino y los posibles desenlaces. Está ocurriendo lo mismo que cuando ocurrió con el salitre y el guano del Atacama boliviano. Es decir, ya las empresas privadas ocupaban pues el Atacama y la explotación del guano, sobre todo del guano, y después de una ocupación ya dada, de un posesionamiento ya dado, se vino la guerra, se vino la ocupación efectiva militar, con lo que se perdió la soberanía del Atacama y del litoral, y de los recursos naturales que comprenden el territorio perdido. No solamente el salitre y el guano, sino los otros recursos naturales como el cobre, y obviamente también el litio que está en el salar chileno, que fue territorio boliviano antes de la Guerra del Pacífico. Llama la atención cierta paradoja que también vamos a llamar perversa, que justamente los gobiernos que se presentan como amigos del pueblo y se presentan como más vinculados a la soberanía, sean gobiernos altamente demagógicos que encubren saqueos más graves que los saqueos que se dieron durante los gobiernos neoliberales. Precisamente porque consiguen, a través primero de la convocatoria y después del clientelismo, la complicidad del pueblo. Y ahí las organizaciones sociales, que son organizaciones impuestas, puestas a dedo, apócrifas, donde obviamente ha desaparecido todo movimiento social porque no hay reivindicaciones, no hay demandas. Lo que hay son complicidades perversas de estas dirigencias con el saqueo de Bolivia. Y lo más grave aún, las consecuencias de este saqueo es lo que hemos venido llamando metafóricamente el asesinato del porvenir, que tiene además en su composición trágica y catastrófica el ecocidio, el etnocidio y el democracidio. Es decir, tenemos asesinatos múltiples con connotaciones históricas abrumadoras. En consecuencia, para deshacerse de los obstáculos económicos, que además tienen que ver con obstáculos
epistemológicos que impiden conocer la situación, que tienen que ver con obstáculos ideológicos que encubren precisamente las dominaciones, que tienen que ver con formas de legitimación que cada vez son mediáticas y miserables, porque los medios de comunicación ya no se preocupan mucho de una elaboración ideológica, pero sí de un espectáculo. Entonces, en la medida que esto acontece, estamos pues ante situaciones de alta emergencia si se quiere recuperar el tiempo perdido, si se quiere recuperar los recursos naturales o el control sobre los recursos naturales y si se quiere recuperar el control del litio. Hay que salir de donde estamos. Hay que salir de estas estructuras de poder que se han convertido en obstáculos, pero además en instrumentos asesinos del propio pueblo, del propio país y de sus recursos naturales. Y eso implica precisamente parar esta historia de la dependencia, esta historia del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Parar. Y eso significa que el pueblo se haga cargo de sí mismo, se haga una autocrítica, reflexione profundamente lo que ha ocurrido y ponga un detente a todo. Se haga cargo de sí mismo quiere decir que opte por autogestiones, autogobiernos. Tiene la posibilidad constitucional de hacerlo, puesto que la Constitución establece la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa, establece el control social y participativo, establece que el pueblo se hace cargo de la administración, de la decisión política, define la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la política, así lo dice la Constitución, y eso equivale precisamente a hacerse cargo de sí mismo. Y eso equivale precisamente a deshacerse de la casta política, de la burguesía rentista, de las burguesías mafiosas que gobiernan ahora, del lado oscuro del poder que ha atravesado al lado institucional del poder, convirtiendo al Estado en una máscara. Si quiere apostar al porvenir, si quiere recuperar su porvenir, el pueblo tiene que hacer eso. Tiene que hacerse cargo de sí mismo, hacerse cargo de la historia, hacerse cargo de los recursos naturales, hacerse cargo del futuro, hacerse cargo de la administración, de los recursos naturales y de la administración política. Y esto equivale precisamente a conformar consensos, transiciones consensuadas de las composiciones sociales auténticas que guardan la voluntad de ser.